Bendiciones y bienvenidos una vez más a otro episodio de Emuna Woman Podcast. Este es el episodio número 73. Si es la primera vez que nos visitas, gracias por tu visita en el día de hoy. Pero no te olvides de antes de irte, suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que te lleguen todos los videos automáticamente sean subidos. Tampoco te olvides de compartir este episodio. Este episodio será de gran bendición para cada uno de ustedes, como lo ha sido para mi vida. Tengo invitados especiales y es un privilegio para mí poder tenerlos conmigo. Son personas admirables y de mucha influencia en el reino de Dios, y no hablo de posiciones ni de riquezas, estoy hablando espiritualmente. Yo le doy gracias a Dios porque los ha traído aquí a Emuna Woman Podcast para poder hablar bajo el tema ¿por qué es tan necesario la liberación y la sanidad interior? Así que no te vayas, quédate, ya regresamos. Para mí es un gran privilegio y un honor presentar a mis invitados de honor en esta noche, en este día o en esta tarde, cuando sea que estés viendo el episodio. Son personas de influencia y que han llegado a nuestra vida con un propósito de parte del Señor, de parte de Dios, y yo quiero que tomemos el tiempo de hablar con ellos y de estar aquí compartiendo de sus experiencias. Así que, Pastora Enid y Pastor Aníbal, gracias y bienvenidos a Emuna Woman Podcast. Gracias a ti por la invitación. Es un honor para nosotros poder estar aquí en esta noche y poder compartir un poquito, ¿verdad?, de lo que el Señor nos ha dado juntamente con ustedes y con su público, ¿verdad? Esperamos que sea de bendición y sabemos que va a ser también de bendición para nosotros. Así es que muchas gracias. Amén. Muchas gracias porque es un placer, un privilegio estar aquí con ustedes, y yo sé que vamos a hacer de bendición como ustedes cada uno, ¿sabe? Y los que están ahí van a ser de bendición para nosotros. Qué lindo, qué lindo. Gracias, de verdad que estoy muy agradecida porque no tan solamente tomaron de su tiempo, sino que ellos no viven aquí en Fort Myers. Ellos vienen de otra ciudad tomando el tiempo de su agenda tan complicada y tan, y tan ocupada para estar aquí con nosotros. Así que de verdad, muchas gracias. Y así entramos en la primera pregunta del día de hoy. Quiero preguntarle un poquito sobre quiénes eran ustedes antes de venir a Dios y antes de ser pastores. ¿Dónde nacieron? ¿Y cómo fue su niñez? Pues mira, casualmente los dos somos del sur de Puerto Rico. Ambos de mis padres son puertorriqueños. Nací en la ciudad de Puerto Rico, aunque a muy temprana edad mis padres deciden mudarse a los Estados Unidos y pues allá paso la gran parte de mi vida hasta el momento. Antes de ser pastora, siempre conocí al Señor. Tengo la bendición y el privilegio que muchos no tienen de haber sido llevada a la iglesia. La palabra dice que instruye al niño en su camino y pues aun cuando fuese viejo no se apartará. Y yo tuve ese privilegio, siempre me llevaron a la iglesia y siempre me llevaron de la mano y me instruyeron. Mas, sin embargo, como a los 12 años más o menos, 12, 13 años, tengo un encuentro personal con el Señor. Recuerdo que estaba en la casa de un evangelista, una esposa de un evangelista, un matrimonio muy amado, y ella me preguntó, ¿qué tú quieres de parte del Señor? Y era mi anhelo ser bautizada por el Espíritu Santo, así es que le respondí, quiero el bautismo del Espíritu Santo, quiero sentirlo. Ella me llevó a un cuarto que había en su casa, habían otras jóvenes, pero se dirigió hacia mí. Las demás jóvenes se mantuvieron en la sala y ella me llevó a ese cuarto y me dijo, aquí, a solas, vas a pedirle lo que tú quieres. Y yo recuerdo que había unas camas literas y ahí yo me arrodillé en la cama de abajo, me arrodillé en el piso y alcanzaba al matre. Y ahí en el matre comencé a orar y a hablar con Dios. Y le dije, Señor, yo quiero sentirte. Yo quiero experimentar lo que es el bautismo. Yo quiero experimentar lo que es hablar en lenguas. Y fue en ese momento cuando el Espíritu Santo me abraza. Qué lindo. Y me bautiza, hablé en lenguas, comencé a temblar. Era una experiencia para mí
única, imagínate a mi corta edad, Ujú. solita en ese cuarto. Yo no me quería mover de ahí. Fue un momento glorioso que tuve con el Señor. Fue mi experiencia. Y yo siento que fue algo así como cuando el padre lleva a la novia Ujú. de la mano y se dirige hacia el altar. Y yo siento que en mi niñez siempre me llevaron de la mano, mas en ese momento preciso fue mi experiencia personal, donde llega el novio y dice, ok, ya la traíste hasta aquí, ahora yo la agarro y continúo con ella. Wow. Y es muy emotivo porque, wow, de ese momento en adelante, verdaderamente, el novio no me volvió a soltar. Qué lindo. Qué tremendo. ¿Y usted, Pastor Bueno, Aníbal? yo fui lo contrario de la pastora. Yo no soy criado en el evangelio. Yo me crié en las calles. Desde muy pequeño mis papás no me criaron. Me entregaron a unos tíos de mi papá porque ellos se habían separado. Ujú. Entonces me sentía solo, me sentía abandonado, me sentía muy encerrado y a la edad como de los 15, 16 años decidí irme otra vez con mi familia, pero tratando de tomar una decisión correcta. Pero para mí fue una decisión que me llevó para amar, porque entonces lo que hice fue coger la calle, usar drogas, estar en las drogas. Pero le doy gracias al Señor que me sacó de entonces de Puerto Rico y me llevó a la ciudad de Cleveland, donde conocí a esta hermosa familia, esta hermosa mujer, y me empezaron a instruir en los caminos del Señor. Empecé a conocer de la palabra de Dios. Ellos me decían que con un corazón contrito y humillado Dios nunca te lo va a despreciar. Pero yo estaba todavía con cosas de la calle, estaba con unos casos que me estaban siguiendo desde Puerto Rico y yo quería hacer las cosas bien. Entonces una vez me invitaron a una iglesia donde amo mucho y pues era una iglesia tradicional. Ajá. Entonces me acuerdo como ahora que habían banquitos, unos Sí, banquitos los banquitos donde tú te que tenían arrodillabas. Ajá. Y ella se arrodillaba con su mamá y yo le decía, ¿qué tú haces? Mientras ella estaba orando, yo le decía, ¿qué tú haces? Y ella me decía, orando, cállate. Me decía que me callara, que ella estaba orando. Pero decía, ¿pero qué tú haces? ¿Qué hago yo? Porque yo estaba sentado, yo no sabía nada. Era mi primera vez sentarme en una iglesia. Entonces ella me dice, mira, se vira, me dice, esto es lo que vas a hacer. Tú le vas a pedir al Señor lo que tú quieras. Es como si estuvieras hablando conmigo. Es lo mismo hablar con el Señor. Y entonces en ese momento dije, pues está bien, yo voy a hacer lo que tú me dices. Pero le hice le dije a Dios, le dije, Señor, si tú me libras de la cárcel, si tú me dejas libre, yo quiero hacer las cosas diferentes. Si tú haces eso por mí, yo te prometo que te voy a servir por el resto de mi vida. Y fue una promesa que la dejé ahí. No conocía del Señor, no conocía, ¿sabe? No sabía orar, no conocía nada de la palabra, solo lo que me habían enseñado. Pero lo hice con un corazón, como ellos me decían, un corazón contrito, porque yo quería ser diferente. Ya yo estaba cansado de lo mismo. Y en ese momento se la dejé ahí al Señor, porque yo decía, no sé qué más decirte. Pero 2 semanas después me llamaron y me dijeron que sí, que todo estaba bien conmigo, Wow. que me iban a dejar en la calle, y desde ese entonces reconocí que el Señor tiene poder. Qué Y tremendo. entonces empecé poco a poco. No era una persona que iba a la iglesia, pero poco a poco ya me estaban instruyendo, me estaban diciendo, tenemos que ir a la casa de Dios, tenemos que buscar, hasta que luego nos casamos. Nos casamos y empezamos a servir en una iglesia, pero todavía yo no tenía mucho conocimiento de la palabra. Pero yo le decía a mi pastor, yo quiero limpiar la iglesia, yo quiero hacer algo para Dios, quiero ser agradecido por lo que Dios había hecho en mí. Y cuando limpiaron la iglesia, me acuerdo como en este momento que le decía a mi pastor, yo quiero poner música. Y él me decía, tiene que ser música de adoración. Y yo, pues está bien, no, tranquilo, yo pongo música de adoración. Y me acuerdo que después que limpiábamos la iglesia, ella y yo nos tirábamos en el altar. Y nos tirábamos al altar a adorar a Dios. No conocía mucho, pero yo sabía que iba a pasar algo. Y me acuerdo que una noche, de momento, el Espíritu Santo a mí me tocó, donde yo estaba tirado en el piso y yo no me podía ni parar. Y yo mismo le decía al Señor, Señor, ya para, por favor, ya. Porque el poder era tan fuerte que yo no podía con mi vida, yo no podía levantarme. Y yo le preguntaba a ella, ¿qué es esto que yo estoy sintiendo? ¿Qué es esto? Y empecé a hablar lengua. Y fue algo sobrenatural, que fue mi primera experiencia con el Señor. Y es algo que todavía sigo viviendo en mi mente, porque como fue mi primera experiencia, fue algo sobrenatural que a mí me pasó. Qué tremendo y qué hermoso
esa visitación del Espíritu Santo, tú a la edad de 12 años, y tú rápidamente, luego que te conviertes y comienzas a buscar a Dios, el Espíritu Santo te visita. Yo recuerdo que nosotras íbamos a la misma iglesia, incluso de ahí es que nos conocemos ya hace unos cuantos años. Y siempre te veía como una joven muy entregada a Dios y muy apasionada por las cosas de Dios. Recuerdo que siempre te estabas riendo. Y luego llega Aníbal a la vida tuya. Y luego de eso se fueron de la iglesia porque comenzaron a buscar a Dios en otro lugar. Y siempre recordaba tu sonrisa y recordaba de la manera que buscabas a Dios. Y yo decía, wow, ella es realmente muy especial. Es una persona de testimonio, es una persona que siempre se está riendo. Yo siempre te veía riéndote. Siempre, ella siempre, todo era un chiste para ella. Y eso me llamaba mucho la atención porque, como Aníbal mencionó ahorita, nosotros nos criamos, me incluyo, en una iglesia tradicional. Sí. Lo que sucede cuando nos criamos en una iglesia tradicional es que mayormente todo era pecado. Entonces, pues, yo decía, wow, pero ella tiene algo que contagia y era tu sonrisa y tu forma de ser. Entonces, ¿cómo Enid y Aníbal tienen ese clic, tienen esa conexión el uno con el otro? ¿Quién habló primero? Ay. Pues mira, mi hermana estudió con él en Puerto Rico. Recuerda que yo llegué muy joven, pero mi hermana estuvo en Puerto Rico más tiempo. Así es que ellos estudiaron en la intermedia juntos, lo que llaman middle school aquí en Estados Unidos. Y ahí ella, desde ese entonces, ellos se conocían. Okay. Cuando él llega al estado de Ohio, ya él había pasado sus 20 años, más sin embargo, pues obviamente ya se conocían. Mi hermana se había mudado también para el estado y casualmente cuando lo encuentran, yo estoy con ella. La estaba acompañando y se saludan, se presentan, todo bien chévere. Ella se dio cuenta o se percató de que yo le había caído bien a él. Y ella me decía... le caíste muy bien. Me decía, tú le caíste bien. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo estaba en la iglesia y mi pasión era servirle a Dios, mi pasión era... Yo estaba enamorada del Señor. Y obviamente por muchos traumas que venía arrastrando de mi niñez, que nadie sabía, que nadie había sido testigo, ¿verdad? Y para mí el Espíritu Santo, Jesús, era todo. Dios era todo. Entonces cuando lo conozco a él, pues chévere. Qué muchacho chévere, qué muchacho bueno. Pero no tenía ninguna intención en tener una relación. Entonces, pues continuamos hablando, continuamos las visitas. Cuando mi hermana iba, yo obviamente siempre estaba con ella, somos muy unidas. Y en ese momento éramos mucho más unidas, estábamos más jóvenes. Ahora uno es adulto, tiene, ¿verdad? Cada uno hace su vida. Pero en ese momento pasábamos mucho tiempo juntas, todos los días. Y cuando ella y su pareja iban a visitarlo, la mayor parte del tiempo yo estaba. Entonces se puede decir que ella fue la que hizo la conexión. Okay. Porque decía, pues vamos a hacer algo en la casa, lo invitaba a él, me traía a mí y todo el tiempo estaba ahí, hasta que comenzó una amistad y comenzamos esa amistad y yo creo que poco a poco Dios mismo se fue encargando de unirnos a pesar de que éramos un yugo desigual, porque recuerda que él viene de la calle, él todavía no había ido a la iglesia, él nunca había servido al Señor, nunca había conocido de lo que es el Padre o la Biblia o, ¿verdad?, los detalles de lo que es servirle a Dios. Yo sí había estado en la iglesia. Entonces, pese a todo eso, no sé cómo Dios hizo, digo yo que el Señor me anestesió porque comenzamos una amistad y yo creo que todo comenzó a surgir poco a poco, no fue nada muy acelerado, pero sí fue preciso. Sí. Nos caíamos muy bien, nos llevábamos muy bien, nos complementábamos bien. Él me cuidaba porque tiene algunos añitos más que yo. Entonces, uno nada más, 2 o 3. Sí, si no lo dice, no me doy cuenta. Pero sí, yo siempre fui muy madura porque me crié entre adultos. Entonces, nos llevábamos muy bien, hicimos una amistad muy bonita y de ahí surge la relación donde él llega a mi casa y mi mamá le dice,
lo que es la Biblia, porque no conocía la Biblia. Y él me pregunta a mí, ¿qué es el libro que tu mamá siempre está leyendo? A mí eso me impactó porque le dije, ¿cómo es que no sabes lo que es la Biblia? Él me dice, sí, sé lo que es la Biblia, pero no, nunca la había leído. Nunca lo había leído anteriormente. Y bueno, nada, le comento yo a mi mamá y ella me dice, pues yo le voy a enseñar. Y ella se tomó la tarea de sentarse con él y leerle la palabra y hablarle de la palabra y contestar sus preguntas e instruirlo. Y en ese tiempo, pues él creó esa curiosidad de quiero llegar a la iglesia, quiero saber, quiero conocer más. Y ahí es donde surge la visitación, donde no sabía que tenía que orar, porque era la costumbre y la tradición de la iglesia, ¿verdad? Donde estábamos asistiendo, que pues uno llega y uno se presenta al Señor, se arrodilla y demás. Y ahí es donde realmente surge, pero todo comenzó así, muy, muy despacio, pero muy concreto. Dios ya tenía unos planes bien definidos con un tiempo bien definido. Wow, qué tremendo. Y como Dios los conecta a tal grado que hasta tu mamá Sí. se convierte en su maestra. Yes. Y es durante ese momento que experimentas esa presencia del Espíritu Santo. Durante ese momento que ustedes son visitados por el Espíritu Santo, ¿qué más sucede en ese momento y luego de ahí cómo su vida cambia? Pues mira, cuando el Espíritu Santo lo toca a él, estábamos, como él bien dijo, limpiando la iglesia y luego de ese suceso, al terminar, nos arrodillamos, como él bien explicó en el altar, Dios lo toca, ya él se enamora del Señor, él quiere más y él era loco con que llegara el día y el momento y la hora de llegar a limpiar la iglesia porque él se quería arrodillar nuevamente en el altar. Él decía, yo me quiero tirar en el altar y yo quiero recibir de nuevo. En su primer amor. Estaba en el primer amor, exactamente. Y yo creo que fue una bendición grande porque ese primer amor de él me inyectó a mí un poquito de ese primer amor, en donde la pasión comienza a crecer, donde queremos juntos poder llegar a hacer algo para el Señor, trabajar para Dios, definirnos en quiénes somos como miembros de la iglesia donde estábamos asistiendo, ¿verdad? Y así poco a poco, pues yo siento que el Señor fue moldeando el propósito que Él tenía para nosotros. Claro que sí. Yo creo que eso fue algo que nos pasó, yo creo que eso fue lo que Dios hizo para empezar a prepararnos para lo que tenía con nosotros. Pero siempre, como yo digo, siempre tiene que haber una decisión. Porque cuando Dios hace eso, uno tiene que tomar la decisión y decir, Señor, heme aquí, Señor. O sea, como yo le dije, yo le prometí que le iba a servir todos los días de mi vida. En un comienzo, ¿sabes? Puede ser que no comprendía la magnitud a donde yo estaba entrando, porque era la primera vez que yo conocía al Señor. Pero Dios te va preparando en el camino, ¿sabes? Amén. Y es lo que Dios hace y es lo que conozco y, ¿sabes? Por eso le sirvo a Dios con todo mi corazón. Amén. La diferencia entre ustedes es que tú naciste en el Evangelio, te criaste en el Evangelio y tú conociste a Dios luego de tu edad adulta. Entonces, esto totalmente diferente, pues, ¿cómo se dice? Polos opuestos. Polos opuestos. Pero Dios tenía un propósito con ustedes dos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué marca tu vida? Porque tú te conviertes, tú te criaste en el Evangelio, Cierto. recibiste al Espíritu Santo a la edad de 12 años y tú siempre amaste a Dios. Sí. Pero tú vienes de experimentar un mundo vacío y vienes a Cristo. Y cuando recibes la promesa del Espíritu Santo, recibes el Espíritu Santo, eso te da más hambre y más sed por buscar a Dios. Entonces, pasamos diferentes procesos en la vida, pero además de estos procesos, yo quiero enfocarme un poquito en lo que son los traumas de niñez que venimos arrastrando. Esto tiene mucho que ver cuando nosotros nos unimos a otra persona en matrimonio, porque venimos con un equipaje. Y ese equipaje viene de ambos lados, no solamente de un lado. Quiero hablar un poquito de ese momento. De ese momento que surge en sus vidas, que marca su vida. O sea, que ustedes vienen ya arrastrando y qué pasa durante ese tiempo. Bueno, comenzar conmigo, para mí, cuando yo vengo y me uno con ella,
yo todavía tenía cosas de mi pasado, yo todavía bebía, ¿sabes? Todavía fumaba marihuana, fumaba cigarrillos, estaba en vicio, me gustaba la música mundana. Entonces, una vez, me acuerdo como ahora, llegué del trabajo y ella me dijo, vente, siéntate aquí a la mesa, quiero hablar contigo. Ella ya estaba embarazada de nuestro primer hijo. Y me hizo una pregunta, ¿qué tú piensas hacer cuando nuestro hijo nazca? ¿Cuál es lo que tu hijo va a ver en ti? ¿Tú quieres que tu hijo siga tus pasos? Tú no le prometiste a Dios que ibas a cambiar, que ibas a ser una nueva persona, que le ibas a servir. Y desde ese momento yo comprendí, yo dije, wow, yo tengo que hacer algo con mi vida. Entonces decidí soltarlo todo. Decidí cambiar amistades, decidí soltar las drogas, decidí soltar la bebida, decidí echar todo hacia un lado para seguir a Cristo. Wow, qué tremendo. Entonces, esa decisión la tomas luego que ella te habla de tu hijo Sí. que estaba esperando. ¿Qué cambio hace eso en la relación entre ustedes dos? Hace un cambio del cielo a la tierra. Él tomó la decisión, como él dijo. Yo creo que eso fue Dios en un momento específico que me llevó a hablarle. Y pues como él dice, tomó que él diera el paso, que él decidiera dar el paso, porque nadie cambia a nadie. O sea, yo estaba decidida a servirle a Dios, yo estaba decidida a criar a mis hijos en el Evangelio. Ya nos habíamos casado, nos casamos por la iglesia. El Señor nos había bendecido con este embarazo, que fue el primer embarazo. Tuve 2 embarazos más luego de este, en total 3 hijos tuvimos juntos esto, pero sí en ese primer encuentro donde le digo, tienes que decidirte si quieres criar a tus hijos. Ya habíamos acordado, vamos a tener 3, lo habíamos hablado desde el noviazgo. Y le dije, tienes que decidirte si quieres criar a tus hijos en el Evangelio o si vas a dejar que ellos pasen por los procesos que tú pasaste doloroso y por los procesos que yo pasé doloroso. Porque no sé tú, pero yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Y pues ya obviamente ya estábamos en el matrimonio, dentro del matrimonio nos habíamos conocido más profundamente. Y él toma la decisión de pues quiero buscar a Dios. Si quiero que mis hijos sean diferentes a lo que fuimos nosotros, que pasen por experiencias diferentes a las que pasamos nosotros. Y él, a raíz de esa decisión, comenzamos ambos a buscar a Dios y luego, pues por consecuente, ocurre lo que hablamos más anteriormente, de que él conoce al Espíritu Santo, tiene el toque del Espíritu Santo, pero ya venía esta marca. Okay. Estadísticamente hablando, cada 10 años maduramos y tenemos nuevas experiencias. Así que de los 0 a los 10 años hay experiencias que marcan y maduran para prepararte al próximo nivel. De los 10 a los 20 años hay experiencias que te marcan y ya no es la misma madurez que tenías a los 5 años que los que tienes a los 12 años. Pero hay experiencias nuevas en ese espacio de tiempo de 10 años, hay experiencias nuevas que te van a marcar. Igual de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, ¿verdad? Ahí estamos nosotros pasando por ese proceso. No voy a especificar, pero estamos ahí en ese tiempo. Entonces, cada espacio de tiempo de madurez hay una experiencia quizás traumática para unos, para otros no, pero sí hay una experiencia que es muy específica, que marca la vida de cada persona. Hay personas que pueden inmediatamente analizar y decir, bueno, yo sé lo que me pasó de los 10 a los 20, de los 20 a los 30, de los 30 a los 40. Y hay personas que pueden inmediatamente identificar cuáles fueron esas experiencias traumantes o significativas que produjeron en esa persona o una falta de madurez o una madurez acelerada. Entonces está, ¿verdad?, en decidir cuál fue la experiencia. En cuanto a la marca, yo entiendo que como cristianos, ¿verdad?, ya en este tiempo que estamos hablando, ya conocimos al Señor, entramos, Él acepta al Señor, juntamente conmigo comienza a visitar la iglesia, eventualmente tengo mi hijo, doy a luz y comenzamos juntos a caminar en el Señor y a criar a nuestros hijos lo que es el camino del Señor. Ya habíamos tomado la decisión de permitirle a Dios que usara esas marcas de la vida para transformarnos como seres humanos, como cristianos, como padres y sobre todo como parejas para poderle dar a nuestros hijos el futuro que nosotros habíamos anhelado para nosotros. Qué lindo, es como un mutuo acuerdo que no se quedaron ahí
haciéndose víctimas de las marcas, sino que decidieron ser rompedores de maldiciones generacionales y dijeron, aquí nos paramos nosotros en la brecha y comenzamos un nuevo camino para nuestros hijos. Así es. Y eso es de admirar. ¿Cómo ustedes entran en experimentar lo que es la liberación y la sanidad del alma? Bueno, personalmente no fue hasta que llegamos al estado de la Florida. Recuerda que te mencioné que vivimos en Ohio. Uh-huh. Allí estábamos en una iglesia, ¿verdad? Cristiana, sirviendo al Señor, pero Dios decide mudarnos a la Florida. Y yo entiendo, no sé si él está, ¿verdad? Sí. De acuerdo conmigo, pero entiendo yo que fue ahí donde conocemos lo que es la liberación. Yendo a un retiro en la iglesia donde comenzamos a asistir desde que llegamos aquí a la Florida, estuvimos ahí durante unos 10 años más o menos. Y ahí en un retiro de liberación, Uh-huh. se practicaba la liberación, estuvimos en una casa, una red apostólica y profética. Y pasando por la liberación pudimos chocar con la niña de los 10 años, con la niña de los 20 años, con todas las marcas que habíamos vivido en lo personal. Mis padres se habían divorciado 3 veces, así es que 3 veces mi papá se había marchado de la casa. Mi padre fue adicto, ¿verdad? Fue usuario de drogas y mi mamá sufrió por muchos años a raíz de todo esto. Él tiene un hijo. Cuando yo tengo 3 años, él tuvo un hijo de otra persona, de una infidelidad, lo cual varios años después trae a mi casa. No sabía de la existencia de él, simplemente llegó el niño, este es tu hermano y ahora en adelante va a vivir aquí. Y fue un proceso de adaptación, porque aunque inmediatamente hubo una emoción, este es mi hermano, tengo un hermanito, a pesar de todo eso, cuando la verdad choca, wow, pero ya, ahora yo no soy la bebé de la familia. Uh-huh. Ahora hay un varón. Antes éramos 2 hembras, ahora hay un varón. Ahora el varón tiene toda la atención. Y ahora, o sea, fue un choque a mi corta edad. Yo tenía más o menos unos 6 años. Fue un choque donde no solamente ahora tengo que compartir a mi papá. Antes lo tenía que compartir con las drogas, con sus, ¿verdad? Con sus defectos y virtudes, pero ahora se añade algo encima de. Y para mí fue un proceso difícil y doloroso en aquel momento porque era una niña. Y una niña de 6 años no sabe cómo manejar este tipo de situaciones. Entonces, choco con esa niña. Dentro del retiro de liberación, choco con la niña que fue afectada, con la niña que trataba de llegar a su papá y su papá estaba bajo el efecto del alcohol y las drogas. Choco con la niña que se sentía rechazada, choco con la niña que se sentía abandonada, choco con la niña, choco con la joven que fue marcada por la iglesia debido a dogmas y doctrinas. Choco con la joven que se casó muy, muy temprana edad, porque comenzamos yo tenía 16 años cuando comenzamos nuestra relación. Wow. Entonces, estoy chocando con esa niña. Estoy chocando con todos los traumas que traigo de mi niñez, de mi juventud, como madre, porque ya a los 20 años tenía 2 hijos. Pierdo a mi padre a esa edad. Y la edad más dura para mí, porque ¿verdad? Quizás haya otras personas que tengan otras edades donde han pasado estos traumas y estas marcas, pero para mí en lo personal, el haber perdido a mi papá a tan temprana edad, como son los 20 años cuando me había casado y ya tenía 2 hijos, fue un momento traumático y fue marcando mi vida. Pues porque a esa edad simplemente hay preguntas que tú quieres hacer de un varón. ¿Cómo atiende un esposo? ¿Cómo atiende un hijo? Y no hay una figura masculina que te diga, pues mira, si hay un desacuerdo con tu esposo, haz esto. Sí, ¿sabes? Tuve que pasar por ese proceso y todas esas marcas y todos esos traumas los sané dentro del retiro de liberación. Ya había aprendido lo que era la liberación, había aprendido lo que son las maldiciones generacionales y no lo quería para mis hijos. Así es que tomé la decisión, como dice el pastor, tomé la decisión de sanar, tomé la decisión de ser libre en ese momento. Cuando llegamos al retiro de liberación, cabe mencionar que ya teníamos 10 años de matrimonio. No, teníamos más. Teníamos unos 11 o 12 años. Como 12 años de matrimonio. Y pues 12 años de matrimonio que había que sanar.
porque no fue Wow. fácil el llevar una relación. Ambos veníamos de relaciones disfuncionales en las que nos criamos, ¿verdad? Ujú. Mis padres y mi madre fueron muy amorosos. Ellos me dieron mucho amor, siempre me dieron todo lo que yo necesitaba, Ujú. pero había un área emocional que se sentía vacía dentro de mí, ¿verdad? Ujú. Y él también tenía unas áreas que él tenía que trabajar. Entonces, cuando se juntan dos personas con Ujú. esas maletas, nosotros traíamos las megas maletas. Sí. No era el equipaje en mano. Sí, eran maletas grandes. Eran maletas grandes. El equipaje completo. Sí. El equipaje completo. Entonces tuvimos que trabajar en esas áreas Ujú. y permitir que el Señor nos mostrara momentos dolorosos. Ujú. Una de las áreas de liberación es permitir entrar en el momento doloroso. Las Ujú. personas usualmente, por lo general, se desprenden del momento de dolor porque yo no quiero revivirlo. Ujú. No quiero volver a recordarlo, no quiero volver a llorar. Y es más fácil poner una pared y no mirar allá, lo que está al otro lado. Mas, sin embargo, cuando queremos sanar, necesitamos tumbar las paredes Ujú. que levantamos en nuestro corazón y aún físicas, a veces, ¿verdad? Invisibles, pero ahí están. Correcto. Y las ponemos para que nadie nos haga lo mismo que quizás alguna persona me hizo. Ujú. Entonces, es necesario y fue necesario para nosotros enfrentar esos momentos de dolor, entrar en ese tiempo de dolor y llorar de nuevo, pero decir, ¿sabes qué? Niña Enid, Ujú. te amo y porque te amo te voy a dejar pasar por este dolor porque quiero soltarlo. Nos tocó hacer, a ambos nos tocó hacerlo, no sé cómo la experiencia de él, pero, ¿verdad? Por mi parte puedo decir que fue un tiempo donde Dios no solamente arrancó y estirpó todo ese dolor y toda esa angustia, sino que continuó trabajando porque la sanidad es un proceso en progreso. Correcto. No es Ujú. instantáneo, tenemos que trabajar con eso. Sí, yo creo que uno tiene que dejar que sea Dios quien trabaje con el corazón, pero uno tiene que tomar la decisión. Hay muchas cosas que nosotros como empezamos jóvenes en el matrimonio y hicimos cosas que maybe dañaron nuestro corazón y guardábamos en el corazón. Ujú. Entonces uno tiene que aprender a soltarlo, a decirse y pedirse perdón. Y esto es algo que no solamente se debería quedar ahí, porque hay cosas de tu pasado que tú puedes pasar por un proceso de liberación, pero todavía hay cosas que a veces guardamos, porque yo tenía un dolor en mi corazón y yo era un servidor de esos retiros después, pero a mí me dolía en el corazón cada vez que Dios me usaba en una área, y era porque yo tenía un hijo que había abandonado. Ujú. Entonces, cuando a mí me tocaba esa área, yo lloraba como un nene pequeño, porque todavía no había sanado eso, porque todavía yo me sentía culpable de lo que yo había hecho, siendo una persona ya, ¿sabe?, con muchos años en el Evangelio, sirviendo en los retiros de liberación, pero todavía con un dolor en el corazón. Entonces, hasta que yo tuve que aprender a soltar, a ser libre de esa área para poder servirle al Señor con más libertad. Amén. Y yo creo que es necesario que reconocer que hay un problema antes que nada, antes de llegar a lo que es, o sea, ser vulnerable en ese momento antes de llegar a lo que es la liberación. Porque si no reconocemos que hay algo mal, no podemos llegar allá. Claro. Y yo creo que ese es el primer paso cuando reconocemos hay algo mal, necesito hacer algo con esto. No quiero seguir viviendo de esta manera, no quiero seguir cargando este equipaje, no quiero repetir el mismo patrón de mis padres o de mi familia. Quiero ser libre de esto porque entendemos que hay unas ataduras que nos mantienen en ese nivel de estancamiento. Y qué lindo que podamos llegar a ese momento donde nos despojamos y como usted dijo, soltar lo que nos tiene amarrados y nos mantiene en ese, ¿sabes? En ese mismo ciclo vicioso. Yo creo que es muy importante que nosotros como Iglesia de Cristo hablemos de esto, porque hay iglesias que no creen en lo que es la liberación. Cuando nosotros fuimos criados en iglesias tradicionales, en donde realmente esto no
por lo menos a mí, no se me enseñó desde un principio. Entonces, cuando uno sigue cargando con esto por años y años, es como que falta algo. Y yo siempre decía, incluso lo hablé con algunas personas, o sea, yo siento como que me falta algo, como que no he llegado. Yo no tuve el privilegio de ser bautizada por el Espíritu Santo a los 12 años. A pesar de que en la iglesia, yo recuerdo, yo no sé si tú estabas, yo creo que tú estabas ahí todavía, hicieron una campaña y la llamaron la campaña de ser lleno del Espíritu Santo. Y fueron 7 días, no recuerdo si estabas o no. Sí. Y recuerdo que yo oraba todos los días fervientemente. Yo decía, Señor, yo quiero ser llena, yo quiero ser llena, yo quiero ser... Yo tenía 12 años. Yo quiero ser llena, yo quiero ser llena, yo quiero ser llena. Por favor, lléname, por favor, lléname. Yo veía a todo el mundo danzando, unos hablando en lenguas. Y yo quería de eso. Yo quería lo mismo, pero no pasaba. No pasaba. Yo decía, ¿será que hay algo mal conmigo? Mira esto, yo pensando a esa edad. Ajá. Y yo decía, algo tiene que haber mal, porque no sé, no le estoy pidiendo con fe a Dios, o es que estoy haciendo algo inadecuado. Luego fueron pasando los años y como que me olvidé. Yo dije, pues, anyway, así dije, anyway, si no va a pasar, pues, seguiré mi vida de esta manera, pero siempre había como esa molestia, Sí, como sí. que ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué otras personas tú los bautizas, Espíritu Santo, por qué tú los llenas y por qué yo que lo anhelo tanto, tú sabes, no pasaba? Y pasaron los años y luego como que se me apagó el deseo, Anhelo. el anhelo. Y luego, yo recuerdo que luego de que entro a conocer y a experimentar lo que es la liberación, ahí fue donde Dios comenzó a bregar conmigo, Wow. en lo personal. Incluso fue en mi casa donde Dios comienza a bregar conmigo de esta manera, a esta profundidad. Entonces, ese momento llega y es como que, wow, yo no quiero que nada me moleste, yo no quiero que nadie me saque de comunión, yo no quiero gritar, yo no quiero, ¿sabes? No quieres hacer nada que tú sabes que te desenfoque de lo que tú acabaste de recibir. Y es como que tú lo quieres compartir con todo el mundo, porque es como, Así es. es algo nuevo. Es algo nuevo. Yo sé que ustedes tuvieron esa experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando llega ese momento, durante todo este proceso que ustedes pasaron de liberación, que pasaron también la sanidad interior y que Dios continuó sanándolos de todas estas heridas del pasado, ¿cuándo llega el momento que Dios le hace el llamado a ustedes de pastorado? Pues fíjate, desde el principio lo supimos. Claro. Es interesante porque yo no quería el llamado pastoral. Yo siempre anhelé ser evangelista y ya mi mente estaba atrasada de que yo sería un evangelista, que ese era mi propósito. Te mencioné al principio que recibí el bautismo del Espíritu Santo en la casa de la esposa de un evangelista muy conocido para ese tiempo. Ajá. Y yo admiraba a esta persona. De tal manera que yo decía, wow, cada vez que regresaba de cruzadas, que iba diferentes a Guatemala, a Honduras, y cada vez que regresaba, yo veía las fotos y yo veía escuchaba los testimonios y yo decía, eso es lo que yo quiero. Yo quiero predicarle a las masas, quiero que la gente se conviertan, quiero que sean sanados, porque él hacía, ¿verdad? Dios lo usaba en sanidades y en liberaciones también, aunque no se hablaba de liberaciones, pero se veían manifestaciones. Entonces yo anhelaba poder tener la capacidad de llegar a eso. Mas, sin embargo, cuando comenzamos la relación, que nos casamos y ya estamos sirviéndole a Dios, cada pastor, cada profeta que nos veía en cada servicio, ustedes tienen un llamado pastoral. ¿Te acuerdas? Sí. Ustedes son pastores, ustedes los escogió para pastorear. Y yo decía, ¿pero qué le pasa a la gente? Si yo sé lo que yo voy a hacer, yo voy a ser evangelista. Y yo le decía a él, yo voy a evangelizar, porque eso es mi propósito. Y le decía yo a él. Entonces, estamos hablando de, yo tenía unos 20, 22, quizás de los 20 a los 25 años. Y para aquel entonces, yo hacía unas tarjetitas como business card, porque se usaban mucho las business cards. Ahora todo es digital, pero en aquel entonces, 30 años atrás, se hacían las business cards de papel y yo las hacía en la computadora, las imprimía,
las recortaba porque no existían lo de Avery, que ahora tú lo picas y ya sale, ¿verdad? Anuncio no Ajá. pagado. Pero yo las picaba, las hacía y me iba a la calle a evangelizar y hablarle a la gente. Y me paraba en el supermercado, en la fila del supermercado, en la fila del banco. Y él me preguntaba, ¿qué haces? Y yo, sígueme el flow, le decía. Esto fue después de casada. Después de Sí. casada, Ok. ya asistiendo y sirviéndole a Dios. Ujú. Y le hablaba a las personas y decía, usted sabe que el Señor la ama y Dios tiene planes. Y comenzaba a hablarle a las personas con una facilidad, Ujú. porque era el anhelo que había en mi corazón. Mas, sin embargo, no era el llamado que Dios tenía para mí. Wow. Entonces, pues sí, Tremendo. desde un principio, el Señor nos dijo, van a ser pastores, pero pues... Sí, para mí fue un poquito diferente porque yo no me crié en el Evangelio. Cuando escuché la palabra que voy a ser un pastor, mi primer pensamiento dije, este hombre está loco. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Yo tenía otra mentalidad, más yo no me atreví a coger un micrófono en mis manos. Yo no cogí un micrófono, yo pasé 10 años primero en el Evangelio y yo no había cogido un micrófono. No me atrevía a hablar al frente de la gente, no me atrevía, ¿sabes? No me atrevía a ponerme al frente de la gente porque maybe no lo aprendí cuando muy pequeño. Pero que yo creo que al pasar de los tiempos ya Dios te va preparando y Dios va poniendo personas en el camino diciéndote, vas a ser pastor, vas a ser pastor. Y llegas a otro lado, llegas a un lugar, llegamos aquí a la Florida, me acuerdo que llegamos aquí a la Florida y nos fuimos a una iglesia, vamos a visitar esta iglesia. Y allá nos trepaban en el altar y decían, allá va, Dios los trajo, pero van a pastorear. Sí. Y nos ungían con aceite porque van a ser pastores. Wow. Y eran las cosas que nosotros decíamos, pero ¿por qué la gente hace esto? ¿Sabes? Nosotros corriéndole al pastorado por las cosas que habíamos visto, por las cosas que habíamos pasado en el camino. Pero cuando Dios tiene un llamado para una persona, como quiera, donde quiera que tú corras, el llamado siempre va a estar ahí. Amén. ¿Cuánto tiempo estuvieron corriendo del llamado? 20 años. Wow. 20 años de preparación, 20 años donde trabajamos con jóvenes. Fuimos pastores de jóvenes por muchos años. Fuimos mentores, mentoreábamos tanto hombres como mujeres. Yo también mentoreamos matrimonios. Ayudamos muchos matrimonios dentro de la iglesia donde asistíamos. Obviamente matrimonios que nos delegaban, no porque queríamos o teníamos aquel de pues yo quiero este matrimonio, no. Todo en orden porque aprendimos lo que era el orden, lo que era la sujeción. Y bajo ese orden y dentro de esa sujeción, cuando había un matrimonio que había que mentorear y nos decían, nosotros íbamos y obedecíamos, cumplíamos y para la gloria de Dios tuvimos la oportunidad de ayudar varios matrimonios. Y creo que fue parte de la preparación para que pudiéramos poco a poco ir aceptando el llamado. Recuerdo que en una ocasión llegó un evangelista, no un evangelista, un profeta de Puerto Rico y oró por nuestra familia, oró por nosotros y dijo, el Señor le dice que no le quita a los jóvenes, sino que añade matrimonios. Y ahí yo le dije a él, ahora sí que se volvió loco el profeta. Le digo, porque ¿quién trabaja con dos ministerios? O sea, jóvenes y matrimonio. Esto es imposible. Además de que el pastor no lo va a permitir, porque no, ¿cómo va a tener el mismo líder en dos diferentes ministerios? O sea, que tu mentalidad estaba aún ahí. Estaba ahí. No, tú seguías rechazando, Sí. de alguna manera, el llamado que Dios le había hecho ya hace 20 años atrás. Sí. Entonces, ¿cómo es que hay un rompimiento? Porque ambos estaban rechazando el llamado pastoral. ¿Cómo llega ese rompimiento donde ustedes finalmente dicen, me rindo a ti? Haz lo que tú quieras, yo no voy a decir más nada, yo voy a hacer lo que tú me digas que haga y de hacer. ¿Cuándo llega ese momento? Pues mira, yo diría que eso fue más o menos para los años 2010, más o menos, el 2010, donde estamos en un auditorio de una high school y recuerdo que estamos sentados en la última banca arriba del auditorio y viene un profeta invitado por los pastores general de la casa donde asistíamos, de la iglesia, y el pastor para su prédica, paró el mensaje y miró hacia arriba. El auditorio, ¿verdad?, era inclinado y nosotros estábamos en la última fila atrás. Y él mira hacia arriba y dice, los que están allí. Y directamente fue Dios. Lo usó para darnos una palabra, para decirnos, fui yo quien los escogí.
soy yo que los estoy llamando, no huyan más. Wow. Y nos dio una palabra bien específica, ¿verdad? Quiero hacerlo corto para resumir, pero nos habló bien específicamente y él y yo nos admiramos porque éramos las únicas personas que estaban sentadas ahí detrás. Ahí O arriba. sea, no había nadie a nuestro lado, no había nadie frente de nosotros y era un lugar grandísimo. Entonces, es como que sí, ustedes y nosotros nos mirábamos, que no hay más nadie. Y él decía, sí, estoy hablando con ustedes. Entonces, ahí llegó la realización. El mismo pastor dijo, ¿qué más esperan? Que no duden más. Y creo que en ese momento fue donde realizamos, wow, es real, es Dios y tenemos que hacer algo. Entonces yo ahí dije, no voy a pelear más. Si es lo que Dios quiere, pues vamos a prepararnos, pero quiero que seamos preparados, porque siempre pensé, no quiero herir a nadie, porque recuerda que me crié en el Evangelio y había sido herida y había sido marcada. Entonces yo dije, no quiero marcar a nadie, no quiero pasar por lo mismo. Quiero que me preparen, quiero que me equipen, que me formen, que me ayuden. Y él pues estaba bien dispuesto también, yo entiendo. Sí, porque fue una palabra directa. O sea, hasta el pastor, me acuerdo que dijo, ¿qué ustedes quieren? Que sea Dios quien baje del cielo y se los diga personalmente. Wow. ¿Sabes? Porque ya, ¿sabes? No era la primera persona que nos hablaba y él, ¿sabes? Estaba consciente de otras personas que nos habían hablado, otros pastores, otros profetas. Pero fue algo que nos marcó la vida porque, ¿sabes? Estar en la última fila donde nosotros miramos alrededor, somos solamente nosotros y hablarnos directamente, como que ya no corran más. Ya es tiempo de que, ¿sabe? Que su ministerio, su llamado empiece en cumplimiento. Pero también reconocíamos que tenía que haber una preparación. Entonces todavía reconocíamos que nos faltaban otras cosas y yo sé que Dios lo iba a hacer, pero tenía que haber una decisión de nosotros a empezar a prepararnos para el llamado de Dios. Sí. ¿Qué consejo ustedes le darían a todas estas personas que nos están viendo en cuanto a la preparación antes de poder ejercer el llamado que Dios le ha hecho a sus vidas? Aquí entendemos que la misión de todos nosotros es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Esa es la gran comisión. Pero hay ciertos ministerios que son muy específicos. Entonces, antes de llegar ahí, ¿qué necesita pasar en nuestra vida? ¿Sabe qué consejo ustedes nos pueden dar? Bueno, a ellos y a todos nosotros, los que estamos acá también, para poder llegar a cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer completamente en nuestras vidas. Pues mira, entiendo que si tú no sabes sujetarte a una autoridad, entonces no tienes autoridad. La honra trae honra, es un principio de siembra y cosecha. Nosotros durante todos estos años aprendimos a servirle a Dios sin mirar al hombre. Y aunque muchas personas se nos acercaban y nos daban quejas de líderes de la iglesia, de personas de la iglesia, de los hermanos, de los pastores, aprendimos a cerrar nuestros oídos y no ser zafacón de nadie. Y yo entiendo que es lo que te catapulta. Para que hubiera un Elías y un Eliseo, para que el manto funcionara, tenía que haber un hombre fiel que se mantuviera al lado a pesar de, y que estuviera atento al momento preciso cuando Dios le dijera ahora. Entonces, es muy común que dentro del evangelio los que tienen llamado digan, pues yo tengo llamado, yo entiendo que estoy listo, me voy a lanzar. Y cometen el error de que se van sin darle antes la honra al nombre de Dios. Muchas personas en el camino nos dijeron a nosotros, ¿qué esperan? Llevan 10 años, llevan 12 años, llevan 15 años. Me decían, sister, brother, ¿qué esperan? Llevan 18 años en lo mismo. Hermanos de allá de Ohio, sí. Que estaban con nosotros en aquel entonces, que habían escuchado y que si nos están viendo saben quiénes son. y nos decían, tanto tiempo, ¿qué esperan? Pero no es tanto qué esperábamos, sino qué hacíamos. Y lo que hacíamos era sembrando honra. Lo que hacíamos era sirviendo en la obra,
sirviéndole a Dios, no al hombre, porque incluso hubieron muchas personas que se molestaron con nosotros por lo que hacíamos. No, pero este pastor no te lo va a agradecer, pero este otro pastor no. Y nosotros decíamos, pero es que no lo hacemos por el pastor, todo lo que hacemos lo hacemos como para Dios. La recompensa viene de Dios. Aprendimos que parte de la liberación es yo tener que enfocarme en el Señor. Yo no puedo ser libre y yo no puedo sanar si yo no reconozco que lo que yo he vivido, que esas marcas de las que estábamos hablando anteriormente, Dios las permitió con un propósito. Y no para compararnos con ningún animal, pero si vamos a una granja, hay animales que se marcan con fuego. Y eso es lo que determina a quién le pertenece a ese animal. Nosotros somos marcados y esas marcas que la vida nos da es lo que determina a quién pertenecemos. Porque si yo fui marcada, pero yo permití que Dios me sanara, dice, hay una legalidad en el mundo espiritual donde marca un antes y un después. Esto es quién era antes de la marca, antes de la herida, antes de la traición, antes del rechazo. Antes de todo esto es quien tú eras, pero después, ¿qué hizo Dios? Y tenemos que aprender a decir, estoy pasando por un proceso, he sido herido, he sido marcado, he sido traicionado, porque déjame decirte que en el 2010 ocurrió esto que hablamos, en el 2017 somos enviados a pastorear y ninguna de las marcas que habíamos vivido anteriormente se comparan con las que hemos vivido después. Wow. ¿La diferencia cuál es? Que sabemos que todo lo que sembramos fue para Dios y que va a ser cosechado por Dios, para Dios. Entonces eso nos da paz. El yo decir, yo siempre me sujeté, nunca no salí de mi iglesia antes de tiempo. Yo esperé todos esos años, a pesar de que para los efectos de los demás estábamos tardándonos mucho. Estábamos esperando en Dios, estábamos preparándonos, estábamos sirviendo. Nunca desnudamos a nuestros pastores y es algo que es muy común dentro del pueblo de Dios, que la persona se molesta con el pastor, con la pastora y los desnudan. Y luego quieren ellos entrar al field, pero tú estás entrando con una siembra que vas a cosechar. Y piensan que no, pero ocurre. Entonces, algunas veces lo hacemos inconscientemente, pero hay otras veces que se hace conscientemente. Y en el caso de nosotros, yo puedo al menos decir que yo tenía paz de saber que lo que hemos hecho para Dios lo hemos hecho, que servimos, que las marcas fueron procesos donde nos trajeron un peso de gloria, porque esta leve tribulación que es momentánea producirá una vez más un cada vez más mayor peso de gloria. Y yo entiendo que ha sido Dios que nos ha llevado a través de las marcas, que nos ha sanado las marcas y que nos ha entregado ese peso de gloria. Claro. Y mire, cuando uno tiene un llamado, uno tiene que comprender que uno se tiene que poner en las manos del Señor. Y hay muchas personas, yo le voy a poner del llamado pastoral. El llamado pastoral es sufrido, ¿sabes? Hay muchas cosas que uno pasa como pastor, pero en el comienzo, una de las cosas que nosotros hicimos es decirle, heme aquí, Señor. Amén. Úsame como tú quieras, donde tú quieras. Y el llamado viene con un proceso de muchos cambios en tu vida, donde muchas veces tenemos que trabajar con niños, tenemos que aprender a trabajar con niños, tenemos que aprender a trabajar con jóvenes, tenemos que aprender a trabajar con matrimonios, tenemos que aprender a trabajar hasta con sonido. Todas las cosas que un pastor debe aprender. ¿Para qué? Para comenzar una casa. Para comenzar una casa del Señor. Entonces, hay muchas personas que dicen, ok, tengo llamado pastor y quieren correrle al pastorado. Primero, tiene que prepararse espiritualmente y también con un conocimiento de cosas que tú puedes hacer en el caminar, porque si no tienes una persona que te sepa hacer el sonido, tú tengas la capacidad de hacerlo. Entonces son las cosas que uno como pastor tiene que aprender, ¿sabes? Y asimismo son otros llamados, ¿sabes? Hay llamados de evangelistas, hay llamados de profetas, todos tienen que aprender a cómo llevar su llamado. Entonces son las cosas que el ser humano tiene que comprender, ¿sabes? Cuando Dios te llama a tu llamado, tú tienes que decir, heme aquí, Señor, prepárame como tú quieres. Y comprender que si es como Dios quiere, que lo que pase, ¿sabes? Es porque Dios lo permitió, porque va a ser algo mejor en el mañana para con nosotros.
Wow, qué tremendo lo que acaban de compartir, porque Jesucristo mismo nos da el mayor ejemplo, que vino no a que le sirvieran, sino que vino a servir siendo Dios, se despoja a Él de su gloria para venir a servir, Amén. e incluso a lavarle los pies a todos Amén. sus discípulos. Y yo estoy 100% de acuerdo con ustedes. Yo creo que en ese momento donde uno llega a ese nivel del que ustedes están hablando, es cuando hemos entregado absolutamente todo y nos hemos despojado nosotros de todo. Cuando digo de todo, es de todo. Ujú. De todo orgullo, de todo lo que nos mantiene estancados, de todo lo que venimos cargando. O sea que es un sometimiento total. Se valdría decir que hasta que tú no llegas a ese momento de que tú te despojas de todo, no va a haber crecimiento en tu vida. Ujú. Así. Porque yo creo que ese es el primer paso. Mm. Digo, aunque pase lo que tenga que pasar, ahorita mencionaste muchas cosas, mencionaste una de ellas, las traiciones, pero también mencionaste la honra. Ujú. Mencionaste, no estoy haciendo esto para el hombre, lo estoy haciendo para Dios. Entonces, en ese nivel del que tú estás hablando es cuando hay un sometimiento completo, porque seamos honestos, Mm. siendo humanos, llega el momento que uno dice, ¿para qué? Sí. ¿Sabes? ¿Para qué pasar por esto? Cuando no veo la necesidad y en realidad no estamos viendo más allá, porque hay como algo que está deteniendo ahí. Entonces, esto nunca para, ¿verdad? Es algo continuo lo de la liberación y lo de la sanidad. Mencionaste que no se compara nada de lo que ya pasaron anteriormente a lo que están pasando o lo que han vivido Mm. después del 2017, que Sí. fue cuando comenzaron a pastorear, que sembraron la obra, ¿verdad? Sí. Comenzaron a pastorear. Se vale decir que mientras más alto vayas, hablando de ministerio, Ujú. más vas a pasar. O sea, te vas a enfrentar a leones o a gigantes mayores, a serpientes más largas. ¿Me entiendes? No va a parar. Es algo Sí. que sigue continuamente. Sí. Qué tremendo todo esto, lo que ustedes han compartido en el día de hoy. Realmente es una enseñanza para todos nosotros. ¿Algo más que quisieras compartir antes de cerrar el episodio? Pues mira, hay una frase muy conocida que también está en la Biblia, 2 Corintios 3:18, y también está en los Salmos, que hemos creado, que dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. A todo el mundo, a parecer, le gusta esta frase, mas sin embargo, muy pocas personas se detienen a observar que para tú tener una victoria, antes de tu victoria tiene que haber una batalla. Entonces, yo no puedo tener una victoria si yo no luché, si no hubo una guerra, si no hubo una prueba. Wow. Entonces, tenemos que estar alerta que va a venir una batalla y que sí, la victoria va a llegar porque el Señor está de nuestro lado y Él quiere darnos esa victoria, pero necesitamos estar preparados para la batalla. Y aquí es donde nos hacemos fuertes. Cuando miramos a Dios, sobre todo, nos desenfocamos del hombre, nos desenfocamos de las miles de efectos que todos tenemos, porque no hay ni uno perfecto, pero nos enfocamos en Dios y Él es el que nos va a usar y Él es el que nos va a llevar de la mano en la batalla. Él es el que peleará con nosotros. Él es el que pondrá bandera de victoria y nos entregará esa victoria. Yo creo que si tenemos esto claro, vamos a poder ganarla y luego de esa victoria entrar a esa nueva gloria de la que estabas hablando. Y en cada nueva gloria vendrá una nueva batalla, pero ya yo con mis ojos puestos en el caballero de la cruz sé que la victoria es mía, que sí se puede, lo podemos lograr, podemos sanar y podemos continuar. Amén. Y de eso se trata, de que seamos libres, de que sanemos y de que sigamos, de que continuemos mirando a Cristo, sobre todo. Gracias por estar con nosotros y por compartir sus experiencias, compartir sus vivencias, sus sometimientos, su honra, todo, absolutamente todo, porque muchas veces criticamos las personas, pero no conocemos su historia. Y estos episodios que nosotros hacemos es para eso mismo, para compartir tu historia, para compartir qué viviste y qué podemos nosotros, todos los que estamos escuchando, me incluyo, aprender de esas vivencias. Así que le doy gracias por estar conmigo en este día. Fue de mucha bendición tenerlos aquí
en mi casa compartiendo cada una de sus vivencias. Y yo sé que para todos ustedes también esto ha sido de bendición. Así que no se olvide compartir, comentar, darle like, comparta este episodio con todo el que usted pueda. Yo sé que Dios está hablando por medio de este episodio para liberación, para sanidad y para transformación de las vidas. Gracias por estar conmigo en el día de hoy. Gracias a ustedes de igual manera y nos veremos en el próximo episodio. Muchas bendiciones.